Ok, muy bien. Todo listo para iniciar. Pues muy buenas tardes a todos. A nombre del Instituto del Envejecimiento Digno, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y de la Fundación Alzheimer México, les damos la más cordial bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa 2020, que bueno, en esta ocasión se está llevando en línea, pero mantiene su mismo objetivo, el cual es concientizar y orientar a pacientes, a cuidadores y a familiares sobre la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Yo soy Dulce Tovar y estaré en esta sesión a cargo. Les solicitamos por favor que las dudas, los comentarios que tengan, hagan favor de escribirlos a través del chat que tenemos en Facebook Live y también en el chat que tenemos a través de la plataforma de Zoom. Al término de la conferencia, de la charla del doctor Luna, vamos a tener un espacio de unos 15 minutos para poder resolver sus dudas y sus comentarios. En esta ocasión, pues tenemos la fortuna de contar con el doctor José Luna Muñoz, con la ponencia que se titula ¿Por qué olvidan las personas con la enfermedad de Alzheimer? Y bueno, les voy a contar un poco acerca del doctor José Luna. Él es, pues, cuenta con la licenciatura en Biología por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Además, también es doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con un postdoctorado en Ciencias Biológicas. En Ciencias Biológicas, Fisiología por el Instituto Politécnico Nacional. Es asesor científico también del Comité Nacional del Envejecimiento y concejal del Consejo Mexicano de Neurociencias de México. Lleva a cabo múltiples actividades, entre las cuales pues puedo destacar que él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es NI2, nivel 2, y cuenta también con una línea de investigación en neuropatología de las demencias. Aunado a ello, es profesor investigador de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán por la UNAM y pues solamente es por mencionar algunas de las tantas cosas que hace el doctor Luna actualmente y muchos de los lugares en donde él se encuentra inmerso en estos momentos. Pues doctor Luna, es un placer tenerlo por acá con nosotros un año más. Le doy la más cordial bienvenida a este evento y pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Dulce. Para mí es un gran placer y una satisfacción seguir. Ya durante varios años he estado colaborando con Alzheimer México IAP, y para mí es una fortuna poder contar realmente con el apoyo precisamente de la asociación, puesto que obviamente muchas de mis investigaciones están enfocadas principalmente a lo que es entender el procesamiento molecular de la enfermedad de Alzheimer. Aquí en esta plática, más que nada yo quiero hacer una recapitulación sobre el por qué tenemos que entender a las personas que están padeciendo la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad ante esta enfermedad? Porque es muy fácil estar hablando y diciendo que la enfermedad de Alzheimer es una cosa, que la enfermedad de Alzheimer es la otra, que está haciendo investigación, que se está haciendo atención y cuidado. Pero nosotros como sociedad, ¿qué hemos aprendido de ello? ¿Qué hemos hecho precisamente hacia el apoyo realmente para estas personas con la enfermedad de Alzheimer? Y aquí es donde les comento, a mí en cierta manera me llama mucho la atención esta situación debido a que realmente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que realmente nadie la busca, ¿no? Nadie pretende o espera desarrollar esta enfermedad, ya que es una enfermedad altamente discapacitante, ¿no? Como lo han estado viendo a lo largo de todo el día sobre las ponencias que están presentando aquí en esta asociación, ¿no?, de Alzheimer México IAP. Pero aparte de eso, yo pienso, ¿han ustedes imaginado realmente? Fíjense, hagamos un contexto ahorita de lo que está ocurriendo a nivel mundial sobre lo que es la pandemia del COVID-19. Realmente se han generado muchas actividades en relación a esta pandemia, pero realmente la enfermedad de Alzheimer es otro tipo de pandemia, ¿no? Pero finalmente,
te digo, los gobiernos han estado trabajando precisamente en esta pandemia, pero ¿quiénes han dado la cara por las personas con la enfermedad de Alzheimer? ¿Quiénes han visto realmente por ellos? Nosotros como sociedad, ¿qué hemos hecho por ellos? ¿No? Entonces, aquí es donde a mí realmente veo que realmente las asociaciones son las que han generado un gran cuidado para ello. Un gran cuidado, ¿por qué? Porque son las únicas que han hecho frente y el que han ayudado realmente a personas con la enfermedad de Alzheimer a poder eh, tratar de minimizar los estragos que están generando precisamente con lo que es esta pandemia, el mantenerse dentro de sus casas. Sí, sabemos bien que la enfermedad de Alzheimer, una de las cosas es que pierden la memoria de corto plazo, ¿sí? Obviamente también las personas que ya tienen mucho más avanzada la enfermedad, también han generado también muchos estragos y sobre todo no entienden el por qué no pueden salir, el por qué no puede, el que por qué siempre están en su casa, ¿sí? Y ahí empiezan alteraciones y agresiones inclusive contra el mismo paciente, ¿no? De los mismos familiares. Pero entonces, les digo, yo creo que las asociaciones, tenemos que voltear a ver a las asociaciones que han hecho realmente una parte muy importante en en tratar de minimizar todos estos estragos del aislamiento de las personas, ¿no? Pero como dicen, no es un aislamiento social. Lo que está haciendo aquí es un aislamiento nada más individual. Pero tenemos que ver que realmente en sí mismo, inclusive en las mismas personas que no han tenido ninguna alteración asociada a alteraciones psicológicas, han también padecido algunos estragos por este confinamiento. ¿Se pueden imaginar entonces ustedes realmente qué estamos haciendo nosotros entonces para estas asociaciones? ¿Cómo los apoyamos? No lo hemos hecho. Entonces, para mí es un gran aporte y todas estas actividades que están haciendo la Asociación de Alzheimer, la Federación Mexicana de Alzheimer, entre todas las asociaciones de México y a nivel mundial, están haciendo mucho, mucho para poder sobrellevar esta pandemia del COVID-19, este confinamiento, ¿no? Entonces, yo creo que también nosotros como sociedad tenemos que voltear a ver estas asociaciones y apoyarlas tanto económicamente, también como la forma de ayudarles y acercarnos para apoyar también en cuanto a las actividades que están desarrollando para todos estos fines, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, yo ya tengo varios años trabajando con el grupo de Alzheimer México y para mí es una gran satisfacción poder continuar trabajando con ellos y obviamente es un apoyo que yo tengo directamente con ellos, ¿no? Aquí también es importante hacerles notar por qué la enfermedad, por qué estudiar una enfermedad que de sí no tiene en este momento cura. No hay ningún fármaco que detenga la enfermedad, ¿sí? Y esto es muy importante, hacer notar que nuestra población latinoamericana, nuestra población mexicana, está en proceso de envejecer totalmente. Nosotros recordemos que para el 2005, por ejemplo, México se jactaba de tener una población altamente joven, como lo estamos viendo en estas gráficas, ¿no? En el 2005 prácticamente nuestra mayor población estaba entre los 10 y 15, 20 años. Ha ido incrementando esta población, ha ido evolucionando, ¿no? Y hemos podido ver que, y se espera que para el 2050 tengamos preponderantemente una población envejecida. Y con esto viene obviamente enfermedades asociadas a la enfermedad y dentro de ellas la enfermedad de Alzheimer. Por eso es tan importante que nosotros podamos empezar a tener una gran actividad sobre ello, entender esta patología y no nada más la enfermedad de Alzheimer, sino también otras enfermedades neurodegenerativas que son muy importantes, pero dentro del contexto de la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes dentro de las demencias. ¿Sí? Dentro de un 60-70% de los casos de demencia precisamente se asocian a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por eso es tan importante, porque va a llegar un momento en la población en el que ningún sistema de salud, lo hemos visto ahorita con el COVID, por ejemplo, ¿no? Que nos agarró de repente a todo el mundo y los centros de salud
obviamente están abarrotados realmente con esto, con este problema, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir para el 2050 cuando las personas estén preponderantemente envejecidas. Con esto también va a empezar a generarse una gran cantidad de personas con la enfermedad de Alzheimer. Y estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, pero también hay otras enfermedades como osteoartritis, problemas cardiovasculares, en fin, diabetes. O sea, hay una gran cantidad de enfermedades que se van a conjuntar en este grupo que obviamente también los sistemas de salud no van a poder dar abasto. Por eso es tan importante que ahorita nosotros empecemos a entender realmente la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entender todos estos procesos moleculares y sobre todo también quitarnos esta forma de pensar de qué es el Alzheimer. Por ejemplo, nosotros comúnmente estamos hablando de olvidos frecuentes, ¿sí? Olvidos frecuentes que tenemos todos en nuestra vida diaria. Y en este caso les pregunto yo, ¿será realmente un Alzheimer? ¿Por qué puede ser un Alzheimer y cuándo no es un Alzheimer? ¿Sí? Nosotros normalmente tenemos olvidos frecuentes y esto realmente es por la gran actividad de grandes actividades que estamos haciendo y nos dispersamos en nuestra mente en un momento determinado. Por eso nosotros no es que olvidemos estas cosas que tenemos que hacer, simplemente las pasamos por alto y no las recordamos en ese instante. Pero bueno, vuelve a pasar un momento después y ya recordamos lo que olvidamos. Sin embargo, esto no es un Alzheimer. La demencia de Alzheimer también inicia con estos olvidos frecuentes, pero no los vuelven a recuperar, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que empezar a diferenciar. No todos los olvidos son Alzheimer. Por otro lado, otra de las cosas que también es muy importante, que aún hay médicos que tratan o que ven a la enfermedad de Alzheimer que es igual a una demencia senil. O la otra forma también complicada es que dicen que el proceso que está teniendo un adulto mayor, que es una demencia senil. Y esto no es cierto. No existe la demencia senil. El concepto de demencia senil se gestó en aquel tiempo, cuando todavía no se tenía bien delimitada lo que es la enfermedad, las características de cada una de las enfermedades neurodegenerativas. Y cuando no se sabía qué era lo que estaba pasando en estas personas, pues simplemente lo encajonaban lo ponían en un cajón que decían era demencia senil. Pero pasa el tiempo, empiezan a describir perfectamente la enfermedad de Alzheimer y aún muchos médicos siguen diciendo que la enfermedad de Alzheimer es igual que una demencia senil. Entonces, eso debemos de sacarlo eh, de nuestro vocabulario. No hay demencia senil, hay enfermedad de Alzheimer, hay demencia frontotemporal, hay parálisis suprarrenal progresiva, en fin, hay una gran cantidad de enfermedades neurodegenerativas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? Pues llevar al paciente, cuando estamos viendo algunas situaciones que en un momento se les voy a platicar bien exactamente, pero cuando estamos viendo que algunas cosas ya están saliendo del patrón normal de una persona con, adulta mayor, entonces hay que llevarlo con un especialista, ¿sí? Y esto también radica mucho en los sistemas de salud pública, en donde realmente llegan con el médico general. El médico general a veces no tiene ese buen entrenamiento para poder determinar si se está tratando de una demencia de tipo Alzheimer, de una demencia tipo vascular, de una demencia frontotemporal. Entonces lo mantienen ahí por mucho tiempo y este proceso va a seguir avanzando constantemente. Por lo tanto, tenemos que tener nosotros realmente un acercamiento con un especialista para que mientras más rápido, más pronto puedan hacer su diagnóstico, es mucho mejor para el mismo paciente. ¿Por qué? Hay algunas, y recuerden que yo empecé con la plática diciéndoles que realmente no había fármaco que detuviera la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? No hay ningún fármaco, desafortunadamente, que pueda evitar el desarrollo de la enfermedad o que la pueda desarrollar la enfermedad. No hay ningún fármaco. Hay fármacos que pueden paliar, que pueden generar el facilitamiento de algunas neuronas que funcionen mejor. Pero el problema aquí es que radica en que la muerte neuronal va a continuar, ¿no? Por eso, entonces,
es muy importante hacerles notar, pues, que a pesar de que no hay un fármaco que pueda detener la enfermedad de Alzheimer, que no hay un método de diagnóstico temprano, porque también en eso vamos a hablar un poquito de ello. No hay un método de diagnóstico que nos afirme que al 100% que la persona que está desarrollando algún tipo de demencia se esté siendo Alzheimer. Claro, ya cuando es en etapas avanzadas, pues se tiene un mayor grado de certeza, pero en etapas iniciales es muy complicado poder definir si realmente es un Alzheimer o no es un Alzheimer, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer precisamente es encontrar precisamente un diagnóstico temprano o sugerir un diagnóstico temprano para que pueda haber terapias no farmacológicas que puedan, eso sí, ayudar a retrasar la enfermedad. Eso es muy importante. O sea, que si yo estoy desarrollando la enfermedad en este momento, ¿sí? Alrededor de los 60, 65 años de edad, esto realmente pueda generar unas actividades que esto puedan retrasar en la expresión misma del deterioro cognitivo de la persona, ¿sí? Y de eso también más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, tenemos que definir realmente qué es la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que hay gentes o hay médicos que todavía dicen que la demencia senil es igual que la demencia de tipo Alzheimer y no es así. O que es un proceso degenerativo normal la demencia senil. Una persona que está teniendo algunas alteraciones neurodegenerativas, tenemos que definir perfectamente qué es lo que le está ocurriendo. Entonces definimos a la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida de la memoria y el deterioro de las funciones cognitivas, ¿sí? Dentro de esto estamos hablando el juicio, el lenguaje y la conducta. Aquí quiero detenerme un poquito también. ¿Por qué? Porque realmente el deterioro que nosotros estamos viendo en el juicio, la conducta y el lenguaje, la memoria, se debe a muerte neuronal, a muerte de células en áreas específicas, ¿sí? Por eso es que les decía que nadie espera tener la enfermedad de Alzheimer, que nadie se busca desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Es como cualquier enfermedad. ¿Por qué se da? Aún no sabemos. ¿Sí? Hay una forma genética, sí, es obvio que ya esta puede heredarse a su descendencia con una probabilidad del 50%, donde hay mutaciones ya específicas en unos genes, donde se están mutando, por ejemplo, la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2, que esa es la forma genética. Pero solamente el 5% de los casos la desarrollan y la desarrollan alrededor de los 40, 45 años de edad hasta antes de los 60 años de edad. Lo que significa que el 95% de los casos restantes es de una forma esporádica y se desarrolla sobre los 65 años de edad. ¿Qué es lo que está desarrollando ahí? No sabemos aún todavía qué esté desencadenando la enfermedad de Alzheimer. Estamos buscando factores de riesgo y que se han implicado ya algunos factores de riesgo muy específicos para que puedan generar y desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero no todos también lo desarrollan. Entonces, aquí nuestra esencia como individuos es el aprendizaje, el que estamos captando informaciones a través de conceptos. Y entonces esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el juicio, el lenguaje, la memoria están asociadas principalmente a conceptos, sobre todo todo lo que estamos viendo, todo lo que nos rodea, todo el contacto que tenemos por nuestros 5 sentidos, obviamente todo es bajo conceptos, ¿sí? Entonces, cuando la persona que se dice que pierde el lenguaje es precisamente porque se le están olvidando las palabras. No sigue una conversación como normalmente la tenemos. ¿Por qué? Porque ya no está entendiendo el concepto de las palabras. Ese es el problema con la enfermedad de Alzheimer, pero todo esto radica porque se van muriendo células en áreas específicas. Sabemos pues que nuestro cerebro en condiciones normales tienen una gran comunicación. O sea, había una historia por ahí que decían que solamente nosotros usamos el 10% de nuestro cerebro en su actividad. Eso es una mentira, ¿no? Nosotros usamos el cerebro a su máximo esplendor.
Obviamente todo esto es de acuerdo a todos los estímulos. Nosotros estamos hablando en este momento, pero al mismo tiempo podemos percibir un olor, podemos percibir sonidos, ¿no? Si podemos paladear, podemos tocar, podemos ver. Entonces, todos estos sonidos, todas estas estimulaciones externas, si nosotros estamos enfocados en una actividad momentánea, pero llega un sonido muy fuerte a que lo estamos percibiendo, esto nos cambia la atención y dirigimos la mirada hacia donde está, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de identificar todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Esto es un proceso normal que ocurre en nuestro cerebro y esto se debe realmente por todas las comunicaciones que tenemos en las áreas específicas y en todas las áreas de nuestro cerebro, y estos son lo que nosotros se traducen precisamente como la estimulación externa y entra precisamente al área del hipocampo, donde realmente se empieza a almacenar la memoria de corto plazo y tiene que ser dirigida hacia áreas específicas que son la memoria de largo plazo. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer lo que se altera es precisamente la pérdida de memoria en un principio, ¿no? Sin embargo, también se ha podido observar que las emociones son alteraciones que inclusive podrían ser los primeros cambios que suceden antes de la memoria. Dentro de esto, por ejemplo, los síntomas que tenemos que tener de alerta, ¿no? Para poder definir o sugerir que la persona puede estar desarrollando un tipo de demencia son estos 10 puntos, que son cambios de memoria, tiene dificultad para planear y resolver algunos problemas, en fin, hay una gran actividad de todo esto, ¿no? Sobre lo que les comento es la desorientación espacio-tiempo. Esta desorientación espacio-tiempo es muy importante porque los pacientes que van a empezar a desarrollar la enfermedad de Alzheimer se pierden en un momento determinado e inclusive dentro de la misma casa se llegan a desorientar hacia dónde está cierta área de su casa, ¿no? Y inclusive no saben en qué momento están. Eso es una de las partes importantes. La otra que les comentaba es disminución del buen juicio y los cambios de memoria y la personalidad. Pero a mí esto que estamos viendo en estos primeros puntos, que sería el inicio de la enfermedad, que es cuando nosotros tenemos que tener esta intención de ir inmediatamente al médico. Pero ¿saben qué está ocurriendo? Que estos cambios que nosotros estamos viendo, cambios de memoria, recuerden, están afectando las áreas del hipocampo. Pero cuando ya ha afectado a lo que es el juicio y la conducta, estamos hablando entonces de la corteza temporal y frontal. ¿Qué significa esto? Que ya la muerte neuronal ya ha avanzado bastante para que en nuestra corteza frontal y temporal ya tenga estos cambios de humor y personalidad, estos cambios del juicio. Significa entonces que no estamos viendo el inicio de la enfermedad, estamos viendo la expresión de una gran cantidad de muerte neuronal que se ha observado ya que se ha acumulado en el hipocampo y ya también ha invadido la corteza temporal y frontal. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a ver qué mecanismos moleculares están sucediendo en la enfermedad de Alzheimer, en lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿sí? Y también buscar un método de diagnóstico temprano, no invasivo, para poder nosotros diagnosticar al 100% que se está tratando de una enfermedad o de otra. ¿Por qué es importante esto? Porque también hay enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la demencia vascular, que es muy parecida con la enfermedad de Alzheimer. La diferencia entre Alzheimer y la enfermedad vascular o la demencia vascular es porque la demencia vascular tiene, si vemos una gráfica, ¿sí? Nosotros vemos un declive en Alzheimer, un declive constante, 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 constante durante todo el tiempo. En la demencia vascular es un declive, se detiene un tiempo y nuevamente vuelve a tener este declive de las actividades de la persona, vuelve a caer otro tiempo, se mantiene otro tiempo y así se va haciendo. Es como si fueran un deterioro escalonado en la demencia vascular. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de definir precisamente si es un Alzheimer o es otro tipo de demencia y por lo tanto el tratamiento puede ser diferente y puede retrasar en ambos casos el proceso evolutivo de esta enfermedad. Por eso es tan importante.
Aquí les muestro un corte de la parte inferior del cerebro, que se les quitó parte de la occipital, parte de la corteza temporal, para poder exponerles lo que es el área del hipocampo. Este que ustedes están viendo que se marca con la flecha, ese es el hipocampo. Este es la primera área que se afecta. Y vean, lo vemos acá en esta parte de aquí que se ve la sustancia negra, que esta es la que se ve afectada en lo que es la enfermedad de Parkinson. Esto que estamos viendo aquí, estas estructuras más oscuras, son las células dopaminérgicas y tienen una coloración oscura, por eso se llama sustancia negra, ¿sí? Pero bueno, esta es la que se afecta en Parkinson. Alzheimer afecta la corteza del hipocampo, corteza temporal y la corteza frontal, que la vemos más al frente, ¿no? Ahora bien, la enfermedad de Alzheimer, hablando ya molecularmente y celularmente, la enfermedad inicia en esta área del hipocampo. No inicia de una forma generalizada, se va directamente a lesionar neuronas de esta área del hipocampo. Por eso es lo primero que las personas se detectan fehacientemente. Se ven precisamente las alteraciones de esta memoria porque obviamente se mueren las neuronas, se empieza a ver una desconexión. Y vean, aquí les muestro un corte de un hemisferio de una persona del lado izquierdo. Ustedes están viendo una persona con normal, sin alteraciones neurodegenerativas, donde ven perfectamente el hipocampo. El hipocampo anteriormente lo veíamos en esta parte. Ahora el corte coronal es haciendo un corte de frente hacia atrás y a nivel medio es donde nosotros estamos tomando estas imágenes, estos cortes. Y aquí vemos perfectamente el hipocampo, ¿sí? Donde tiene la sustancia gris. Todo esto que ustedes están viendo más oscuro es la sustancia gris, es donde están los cuerpos de las neuronas. La sustancia blanca, pues es lo más blanco que está, lo beige más clarito, que está más internamente. Todo esto es la sustancia blanca y ahí están todos los axones de las neuronas. Comparemos ahora con el cerebro de la persona con Alzheimer. Vean, los ventrículos también son muy prominentes. Hay una disminución en el volumen y tamaño del cerebro. Vean ahora el hipocampo. El hipocampo en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer también es muy reducido. Obviamente también la sustancia gris, hay una gran reducción de ella. Por eso se ven los surcos entre cada uno de estos pliegues más prominentes. Y asimismo, si comparamos la sustancia blanca con la sustancia blanca de un cerebro normal, pues obviamente también hay una gran pérdida de esta sustancia blanca. Quiere decir que la muerte de neuronas se está desconectando, se están perdiendo estos axones, se reduce el tamaño y para que el cerebro pueda compensar esta pérdida de tamaño, pues hay una mayor producción de líquido cefalorraquídeo. Por eso también se ven muy amplios los ventrículos. Bueno, después de esto que estamos viendo los cambios anatómicos en forma general, podemos ver que en la enfermedad de Alzheimer, histopatológicamente ya a nivel microscópico, el cerebro se caracteriza por la presencia de unas estructuras fibrilares dentro del cuerpo de la neurona, que esto es lo que esta proteína que se va acumulando en el cuerpo de la neurona es la que se va a ensamblar en ella misma, forma filamentos altamente insolubles y estos finalmente matan a la neurona. Otra de las lesiones que caracteriza la enfermedad de Alzheimer son las placas amiloides que están constituidas del depósito del péptido beta-amiloide que se origina a través del procesamiento patológico de la proteína precursora de amiloide. Nosotros vemos una neurona que está conectada con otra a través de su axón. Esto es lo más común, lo más normal que se encuentra en un cerebro. Esto es la funcionalidad. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, cuando se generan esta muerte de neuronas, estos axones que nosotros vimos están estabilizados por esta proteína que se llama proteína tau. Esta es como un cementante de estos microtúbulos, pero en la enfermedad de Alzheimer esta proteína se desprende de estos microtúbulos y esta se empieza a autoagregar. Se forman estos polímeros altamente insolubles, pero ya en el soma de la neurona. Y entonces se pierde lo que es el axón de la neurona. Esto, la muerte de la neurona, aunado obviamente con la desconexión de una neurona u otra, pues conlleva realmente a la muerte neuronal y por lo tanto hay una desconexión de neuronas y como consecuencia
es realmente el síntoma clínico, que es la pérdida de la memoria, ¿no? Siendo de esta manera, entonces, la proteína que les comentaba, la proteína precursora amiloide que da origen al péptido, que esta es una proteína transmembranal, que por una serie de enzimas se proteoliza esta proteína, se libera un pequeño fragmento, igual que en la enfermedad de Alzheimer, y esta tiene capacidad de autoagregarse. Y esta forma de agregarse forma lo que son fibras también insolubles en el neuropilo o en la parte interna ya del cerebro, pero es la parte externa. Acuérdense que las marañas neurofilares se agregan en el cuerpo de la neurona y las placas amiloides se agregan en el espacio extracelular. Sea cual fuera de esto, aún no sabemos cuál es el primer mecanismo que se genera en esto, ¿no? Si es primero el depósito de amiloide beta o si es la modificación de la proteína tau en la neurona. Todavía no sabemos qué es lo que da origen a cada uno, o posiblemente sean dos eventos que sean simultáneos o totalmente independientes, pero sea como sea, por ejemplo, el depósito de amiloide beta genera una amplia inflamación en el cerebro, que esto genera realmente especies reactivas de oxígeno. Hay una liberación por otras células que se llaman células gliales, que las células gliales son las que se encargan de que son las células que se encargan de degradar todo aquello que no funciona de nuestro cerebro o de nuestras células, pueden degradarla, pero sin embargo, tanto las células gliales como las microgliales son las responsables de generar y liberar interleucinas, entre otros factores de neuroinflamación, y que eso genera realmente una inflamación que podría afectar a la neurona, pero también la neurona, hay una desconexión de una neurona a otra, ya sea de células adyacentes o alejadas, y que pueden generar realmente todo este daño. Por lo tanto, la fase clínica, en resumen, podemos sugerir que realmente la presencia de las lesiones neurofibrilares empiezan 15 a 20 años antes de que haya realmente un diagnóstico clínico, ¿sí? Quiere decir que 20 años nosotros estuvimos incubando esta enfermedad que no sabíamos, y que si nosotros hubiéramos tenido una gran actividad cerebral, esto nos podría ayudar a poder retrasar precisamente esta enfermedad, ¿no? Aún así, aunque tenemos estas tomografías que podemos ver las imágenes, aún las etapas más tempranas de neurodegeneración todavía no las podemos ver, ¿sí? A pesar de que tenemos gran avance en algunos equipos, la resolución todavía llega a ser muy limitada en cuanto a ver situaciones microscópicas, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente, es muy importante a que nosotros podamos analizar estos cerebros de personas que fallecen con la enfermedad de Alzheimer para ver estos mecanismos moleculares que nos van a ayudar a entender precisamente cómo se pierde esta comunicación que tienen entre una neurona y otra, y toda la complejidad de células, de vasos, que es la barrera hematoencefálica, las espinas dendríticas, cómo se modifican también, porque las espinas dendríticas también se han asociado a procesos de memoria. Entonces, si lo ven, hay un mundo aún que tenemos que estudiar. Lo hemos tratado de hacer en modelos animales, pero el proceso degenerativo o el proceso de las proteínas que se van agregando en los modelos animales, el procesamiento molecular es muy distinto al que observamos en el cerebro. Y lo que finalmente queda y la expresión de estos olvidos es precisamente, este es un corte de hipocampo donde ustedes están viendo todas estas estructuras negritas más oscuras que están viendo, nosotros lo marcamos, las células que están muriendo por esta acumulación de filamentos, genera realmente la muerte de estas áreas, que es la corteza transentorrinal, la corteza entorrinal, subiculum CA1 y CA4, porque de la capa 2 de la entorrinal manda prolongaciones, y se ha visto y se ha sugerido que la proteína tau puede infectar a nuevas neuronas de otras áreas precisamente a través de los axones cuando todavía están funcionando. Lo que quiere decir que esta muerte de neuronas va a dejar totalmente aislada al hipocampo, y la forma que debería responder el hipocampo ante los estímulos externos a través de la capa 2 de la entorrinal ya no se transmiten hacia la parte profunda del hipocampo propiamente dicho, y ya no hay regreso de información. Lo que está generando es realmente aislar completamente el hipocampo por esta muerte neuronal.
¿sí? Entonces, esa es una de las relaciones, es una razón por la cual las personas con la enfermedad de Alzheimer empiezan a perder la memoria, ¿sí? Pero también, resumiendo, como les comentaba, la funcionalidad y el deterioro cognitivo se va a ir incrementando a través de los años, ¿sí? Pero si nosotros tenemos una actividad realmente efectiva para poder retrasar este proceso, la funcionalidad y el deterioro cognitivo van a poder mantenerse por mucho más tiempo, aunque a pesar que tengamos una carga de lesiones histopatológicas en nuestro cerebro, esto puede soportarse en por cierto tiempo. Y esto nos va a hacer que el diagnóstico clínico pueda ser mucho más tardío, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo puedo retrasar el síntoma clínico mucho más tiempo en relación si no tengo yo una gran actividad cerebral, física y obviamente también actividades manuales, que es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Y vean, esta es una serie de etapas en las cuales se ha descrito ya por la presencia de estas lesiones. Estos son cortes de cerebro que nosotros hacemos en el laboratorio y cada una de estas estructuras que ustedes ven en color café, que se ven como marañitas, precisamente estas estructuras se llaman marañas neurofibrilares. Estas estructuras, cada una de estas es una neurona muerta. E imagínense el tamaño de un hipocampo, más o menos está de 2.5 centímetros, y vean una maraña de esta naturaleza, tenemos más o menos como 100 micras. 100 micras dividan 1 milímetro en 10 partes, eso es el tamaño de lo que estamos viendo aquí. Si pueden ver entonces la complejidad del daño neuronal que está ocurriendo en el cerebro. Ahora, por otro lado, ustedes se han puesto a pensar realmente qué ha pasado o cuál es el pensamiento de la enfermedad de Alzheimer. Para nosotros es muy fácil estar pensando. No podemos dejar de pensar, ¿sí? Aunque cuando estemos haciendo yoga o estemos en concentración, siempre estamos pensando, ¿sí? Todos los estímulos externos que tienen, finalmente todo nos trae perfume, un perfume que de repente nos llega, un olor que de repente estamos percibiendo de una comida que nos recuerda cuando fuimos a un parque, cuando fuimos a un pueblo, ¿sí? El olor de repente cuando estamos regando el jardín y que nos da un olor a tierra húmeda, nos recuerda cuando fuimos a un pueblito, a un pueblo mágico. En fin, todo esto nos genera recuerdos, pero una persona con la enfermedad de Alzheimer que puede tocar, que puede ver, que puede oler, que puede escuchar, que puede sentir sabor, todos estos estímulos entran al cerebro, pero no se traducen. Entonces, aquí en esta imagen que les pongo, precisamente estos son los pequeños chispas que tienen de esta conexión y hay un aumento en algunas chispas que pueden hacer conexión y generan un recuerdo a la persona y es cuando vuelven a retraer ciertas actividades, ¿sí? Pero la persona con Alzheimer no genera estos recuerdos, precisamente por esta muerte neuronal. Tenemos que entender estos mecanismos moleculares que lo hacemos a través de marcadores específicos en etapas más tempranas de neurodegeneración, porque tenemos que entender qué pasa anteriormente. También tenemos que ver que todo el proceso degenerativo que nosotros estamos viendo en las personas con la enfermedad de Alzheimer también se traduce a una violencia en los adultos mayores y con Alzheimer. ¿Por qué? Porque los mismos familiares, los mismos cuidadores de la salud, luego no comprenden realmente todo este proceso degenerativo. Podemos ver nosotros íntegramente a una persona en su estado físico, pero no podemos entender que realmente no pueda recordar lo más inmediato. Y entonces empiezan ahí las agresiones, las constantes preguntas repetitivas, ¿no? Y eso es lo que yo les comento. Tenemos que tener toda esta visión del por qué la persona con Alzheimer está olvidando. No es que nosotros lo vayamos a ver, sino que realmente no se está traduciendo la información. Y eso hay que evitarlo porque realmente el maltrato al adulto mayor es un problema muy grande, pero el Alzheimer es un problema mucho mayor, ¿sí? Es un mal invisible que tenemos que tener todos en conciencia, los familiares, el sector salud, la misma sociedad tiene que entender esta enfermedad, ¿no? Y como les comentaba ya casi para terminar, las emociones también son un factor muy importante que inclusive están enfocadas a otras áreas que son
la amígdala y el cíngulo, que uno de mis estudiantes, Ricardo Apátiga, está estudiando precisamente la relación de estas lesiones de las marañas neurofilares, de las placas amiloides, cómo se relaciona cómo se está relacionando con la presencia de las marañas neurofilares en el hipocampo. ¿Cómo se afecta más temprano el hipocampo o se afecta más temprano el cíngulo o la amígdala? Estas son las cosas que tenemos que ver, porque inclusive si nosotros podemos definir que las emociones son mucho más temprano y que estamos haciendo en una colaboración con el doctor Miguel Aguilar de España, precisamente analizando estos procesos de las emociones básicas en los pacientes con enfermedad de Alzheimer y tratándolo de asociar realmente con el proceso que nosotros estamos viendo en el proceso neurodegenerativo, pues esto le va a dar al médico mucho más herramientas para poder definir más tempranamente la enfermedad. Tenemos que entender para la enfermedad de Alzheimer, para ver sus mecanismos moleculares, asimismo tenemos que entender otras enfermedades neurodegenerativas, que esto nos va a ayudar precisamente a buscar un método de diagnóstico temprano y un biomarcador específico para la enfermedad de Alzheimer. Tenemos que evitar estos factores de riesgo que tenemos nosotros precisamente sobre el sobrepeso, la obesidad, el consumo de azúcares, el consumo de grasas. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar, porque finalmente, si ustedes lo ven, esta es una imagen muy parecida a las marañas neurofilares que vemos en los cerebros con las personas con la enfermedad de Alzheimer, pero realmente son lesiones que hemos observado en un cerebro con personas de diabetes mellitus. Quiere decir que entonces, si nosotros no cuidamos, si ya somos diabéticos, y no cuidamos nuestra diabetes, ¿sí? Que tratemos de evitar esos picos de glucosa. Entonces, si no lo cuidamos bien, obviamente tenemos mucha probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Significa también que no todas las personas que tienen diabetes van a desarrollar Alzheimer, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que cuidar precisamente toda esta forma de la diabetes, nuestra alimentación, ese sedentarismo, ¿no? Y sobre todo también tenemos que ver y enseñarle a nuestros familiares desde los pequeños a hacerles realmente la apreciación que es el cuidar y tener paciencia y atención al adulto mayor. Eso es lo que tenemos que enseñar desde pequeños. Si nosotros queremos hacer un cambio sustancial en nuestra sociedad, tenemos que empezar con estos pequeños, con los pequeños que finalmente tenemos que hacerlos. Tenemos que tener cuidado con los adultos mayores, con las personas con Alzheimer. A pesar de que se les olvida, ellos sienten, perciben todas las emociones e inclusive las emociones mismas que está teniendo un cuidador pueden ser transmitidas también al mismo paciente. La inseguridad, el miedo de no saber cómo cuidarlo, el temor, la ira, el enojo, todo esto puede ser transmitido también al adulto mayor. Tenemos entonces que hacer gimnasia cerebral para que nosotros veamos, este es un cultivo de células que están viendo del lado izquierdo, es un cultivo de células de neuronas y vean, esto es realmente lo que ocurriría en nuestro cerebro si nosotros generamos esta actividad cerebral, si generamos ejercicios, si hacemos ejercicio físico, si cuidamos nuestra alimentación. Esto son las prolongaciones de las neuronas que van a tratar de hacer contacto con otras neuronas. Eso es lo que haría nuestro cerebro y eso es lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, también les hago un llamado que es muy importante generar la donación de cerebros para la investigación y que actualmente estamos desarrollando el Biobanco Nacional de Demencias en la FES Cuautitlán Izcalli, que es la Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán, de la UNAM. Entonces estamos precisamente enfocados a tratar de entender esta enfermedad de Alzheimer con otras enfermedades neurodegenerativas, buscando un método de diagnóstico temprano y dar el agradecimiento muy especial a las familias mexicanas por la donación del cerebro de sus seres queridos para la investigación. Y por lo tanto, no tengamos miedo de hablar de demencia, no tengamos miedo de hablar de Alzheimer. Este día 21 de septiembre, Día Mundial de Alzheimer, es importante para todos los que nos dedicamos para la enfermedad de Alzheimer y que la sociedad sepa que estamos trabajando para ellos y que todas nuestras investigaciones, toda la labor que están haciendo la sociedad o las asociaciones es precisamente para ellos, ¿sí? Y que no buscamos una solución para uno mismo, sino buscamos para toda la población. Pues muchísimas gracias. Doctor, pues es siempre un placer escucharlo. La verdad es que hemos tenido una charla muy amena, muy entendible, ¿no? Cuando son temas que de pronto pudieran
resultar un poco, pues quizás abrumadores para quienes no tenemos como a veces tanta relación con la ciencia tan de cerca como lo tiene usted. Es por eso que pues le agradecemos la facilidad y lo ilustrativo con lo que lo hizo esta presentación. A continuación, me gustaría pasar a hacerle algunas preguntas que tienen algunos de nuestros participantes, no sin antes iniciar con esta parte que también hemos visto como a lo largo de las charlas. Nos preguntan mucho acerca de la neurogénesis, doctor, acerca de qué pasa, si todavía existe un nuevo nacimiento de neuronas en la enfermedad de Alzheimer, ya no lo existe. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Pues mira, esto es una de... Hablemos ahorita, por ejemplo, de el proceso normal de neurogénesis. El proceso normal de neurogénesis, hace un par de años, no, como 4 años atrás, hubo un investigador que decía que después de los 40 años ya no había formación de nuevas neuronas, ¿no? Afortunadamente, después, hace un par de años, sale un grupo de españoles haciendo un trabajo precisamente viendo y analizando cerebros de diferentes edades, y vieron que lo máximo que ellos analizaron fueron personas de 92 años de edad. Y a ese tiempo también hay formación de nuevas neuronas. Quiere decir que a lo largo de toda nuestra vida hay formación de nuevas neuronas. Obviamente en los adultos mayores es mucho más lenta. Pero ¿qué tenemos que hacer? El ejercicio físico es una de las cosas que puede ayudar a la formación de nuevas neuronas, ¿no? De hecho, hay una investigadora en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, una amiga mía y colaboradora mía, que es la doctora Mari Carmen Vivar. Ella precisamente estudia los beneficios del ejercicio sobre la formación de nuevas neuronas y obviamente para poder ver el deterioro, para poder minimizar todo el proceso degenerativo que se puede presentar en las personas con la enfermedad de Alzheimer, pero eso está en estudio. Nosotros hemos encontrado también hemos hecho algunos estudios basándonos precisamente en áreas de neurogénesis, nichos neurogénicos que están en el área subventricular y también en el área del CA1 del hipocampo, ¿sí? Pero hasta el momento, yo creo que una de las cosas más importantes es generar ejercicio. El ejercicio, mientras nosotros lo hagamos, vamos a poder generar nuevas neuronas. Y eso sería una de las ventajas, que esas son las algunos de los métodos no farmacológicos que se están utilizando para poder retrasar este deterioro cognitivo de la persona. Adicionalmente, le ayuda obviamente a todo lo que es el sistema cardíaco y también a la buena oxigenación de nuestro cerebro, ¿no? Ahora, en los adultos mayores, en las personas con Alzheimer, es importante generar esto, pues obviamente también, como les comentaba, ¿no? Va a generar, como a todo mundo, nos va a ayudar a un beneficio, pero no significa que el ejercicio a los adultos mayores sea un ejercicio extenuante, sino tiene que ser de acuerdo a la posibilidad de cada paciente, ¿no? Y de su condición. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para generar esta formación de neuronas. Pero recuerden, el ejercicio genera solamente formación de neuronas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Por eso les decía que tenemos que tener una buena alimentación. ¿Por qué? Porque esas neuronas que recién están formándose, pues son muy sensibles. Entonces, si nosotros le agregamos cantidades exorbitantes de azúcar, la cantidad exorbitante de grasa, ¿sí? No hacemos ejercicio, no oxigenamos nuestro cerebro, pues obviamente esas células van a morir antes de que llegue a ser una célula funcional. Para lo otro, que también es muy importante, es generar la maduración de las neuronas. O sea, ya tenemos formación de nuevas neuronas con el ejercicio. Hay que hacerlas que maduren. ¿Cómo maduran? Pues con esto, nuestras actividades manuales. Esto es muy importante. Mientras nosotros empecemos a hacer actividades manuales, el tejer, el hacer pintura, el aprender a tocar un instrumento musical, todas esas actividades, las esculturas, la pintura, todo aquello que nos genere plasticidad o que nos genere eh,
actividades manuales, inclusive los malabares son muy importantes también, ayudan bastante, ¿no? Entonces, eso ayuda a la maduración. Entonces, tenemos dos cosas ya importantes: la formación de nuevas neuronas con el ejercicio, la maduración con la actividad manual, pero nos falta una última, que es que estas células se contacten. Recuerdan que les voy a poner una imagen. Entonces, ¿está proyectando la presentación? Sí, doctor, todavía la vemos. Vean, aquí es un cultivo de neuronas, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es que estas neuronas que van formando estas prolongaciones que serían los axones, vean, esta es una neurona y esta es otra. Estas neuronas llegan a contactarse, a pegarse, a unirse, a hacer sus contactos. Ese contacto que se genera es la plasticidad neuronal. ¿Y cómo se genera la plasticidad neuronal? Pues con esto que estamos viendo aquí, nuestra actividad o gimnasia cerebral. Eso es lo importante. Con estas tres cosas nosotros podemos retrasar todo este proceso. Miren, aquí hablando un poquito sobre eso, eh, hubo un tiempo en el que se gestó una idea de que las personas que tenían mayor grado de estudios estaban protegidas para desarrollar Alzheimer. ¿Qué significaba? Que si yo tenía más grado de estudios, pues yo ya me salvaba de haber desarrollado Alzheimer, pero no es así. Todos tenemos la misma probabilidad. La diferencia es que las personas, no que necesariamente tengan mayor grado de estudios, pero las personas que tienen mayor actividad cerebral, ¿sí? Que tienen mayor gimnasia cerebral, o que, por ejemplo, personas como los comerciantes que todo el momento están haciendo cuentas constantemente, ¿sí? Están aprendiendo precios y todo esto, tienen una gran actividad cerebral. Los contadores, los choferes, ¿no? Tienen una actividad cerebral muy, muy activa. Entonces, significa que si yo debía desarrollar la enfermedad de Alzheimer a los 65 o 70 años de edad, pero si yo tengo esta plasticidad neuronal, ya no la expreso a los 65 o 70 años de edad, la estaría expresando hasta los 80, 85 años de edad. ¿Ven esa diferencia? Por eso es tan importante que nosotros tengamos esta actividad que les comento, ¿no? Neurogénesis, sí la hay. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. La verdad es que es una plática muy interesante que nos daría para muchísimos temas, pero vamos a ir tratando de resolver las dudas que va teniendo pues nuestra audiencia. ¿Le parece bien? Sí, muy bien. Ok, pues algunas personas todavía nos preguntan, ¿qué sería lo último que olvidan las personas con la enfermedad de Alzheimer? Algunas personas nos comentan que todavía siguen cantando algunas canciones que eran favoritas para ellos, pero pues usted nos comentaba acerca de esta memoria, ¿no? Que ellos todavía guardan y que pueden también expresar de alguna forma cuando también son muy sensibles a estados de ánimo y todas estas investigaciones que nos ha mostrado. ¿Qué podríamos pues decir al respecto? ¿Qué sería como lo último que olvidan? Miren, aquí lo más importante es, de hecho, en las terapias, eso es lo que se trata también, hay musicoterapia, ¿no? Y de hecho, hay unas varias películas que precisamente hablan de ello, ¿no? Pero fíjense, lo más que van a ir perdiendo las personas con Alzheimer es lo más inmediato. Vamos, yo ahorita en este momento tengo 53 años. Se me olvida, si yo desarrollo en este momento la enfermedad de Alzheimer, se me va a olvidar lo más pronto, lo más inmediato que comí, que hice hace un momento. Pero conforme va avanzando la enfermedad, yo voy olvidando más hacia atrás. Llega un momento en el que yo pierdo la percepción de mi familiar cercano porque ya no lo reconozco porque su visión es asociada al último recuerdo inmediato. ¿Sí me explico? Pero me puedo acordar, por ejemplo, de mi hijo cuando lo veo en una fotografía que está pequeño porque eso es un recuerdo mucho más viejo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la forma como la gente va a ir perdiendo. ¿Por qué recuerda las canciones? ¿Por qué recuerda alguna música? Precisamente porque fueron de su tiempo y de su época y que eso le generó le plasmó la memoria de largo plazo. ¿Sí?
Inclusive hay ocasiones, por ejemplo, que uno mismo ahorita recuerda una canción que la escucha de momento cuando dejaste de escucharla mucho tiempo y la escuchas y empiezas a cantarla y te sorprendes porque tenías muchos años que no la escuchabas. Y eso es lo que ocurre precisamente con la enfermedad de Alzheimer. Las personas van a ir olvidando de lo más reciente hacia atrás, ¿sí? E inclusive lo más complicado y lo más fuerte es cuando ellos mismos se pierden su reconocimiento ante el espejo, ¿sí? Porque nosotros somos, dentro de los animales, somos dentro de varios animales, pero dentro de ellos, somos los que tenemos percepción de sí mismos, al igual que los delfines, ¿no? Tenemos percepción de nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Que yo veo una imagen ante el espejo y sé que soy yo el que se está reflejando en el espejo. Pero conforme pasa el tiempo, el deterioro sigue siendo muy fuerte, quiere decir que yo ya no tengo noción de lo que estoy viendo porque ya no me reconozco yo misma o yo mismo, ¿sí? Exactamente. Muy bien. Y nos preguntan también acerca de si esto es hereditario, doctor. Si dos Sí, generaciones arriba, por ejemplo, mi madre padeció la enfermedad de Alzheimer a edad temprana, ¿esto sería como un factor altamente de riesgo? sí, mira, como les comentaba, hay dos formas de aparición de Alzheimer, que es el genético y que es el esporádico. El esporádico, que es el 90% de los, 95% de los casos, que no sabemos que la desencadena, pero hay factores de riesgo, como ya les dije, la obesidad y todo esto, ¿no? El otro factor genético el esporádico se desarrolla después de los 65 años de edad. Sin embargo, el genético sí se desarrolla a edad temprana. Se desarrolla alrededor de los 45, hasta antes de los 60 años de edad, ¿no? La probabilidad de yo generar a mi descendencia es del 50%. Es altamente penetrante. ¿Qué significa? Que si mi madre tuvo Alzheimer temprano, yo tengo probabilidad el 50% de poderla heredar, ¿sí? Por ejemplo, también si mi madre la desarrolló la enfermedad de Alzheimer de una forma esporádica después de los 65 años de edad, tengo menos probabilidades, pero tengo más probabilidades de desarrollarla que las personas que no tuvieron ningún antecedente familiar. ¿Sí me explico? Pero sí, la forma genética sí se tiene el 50% de tener esta mutación, porque son mutaciones ahí. Son mutaciones en la presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide. ¿Sí? Dentro de ellas, si se tiene una de estas mutaciones, pues obviamente sí desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Hay un factor genético también que está enfocado a la homocigosis de la ApoE4. Si tenemos una homocigosis de ApoE4, tenemos también mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero este es solamente un factor de riesgo, no es un factor predisponente al 100%. A diferencia del otro, que si se tiene estas mutaciones de presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide, entonces esta sí va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Ok, muy bien. Creo que nos va aclarando pues muchas cosas, muchos también términos que todavía seguían en constante uso. Entonces, pues eso es muy bueno, ¿no? Porque precisamente para esto nos ayudan estas charlas para ir despegando algunas dudas, algunas concepciones que ya se vienen teniendo desde hace tiempo atrás, que actualmente pues ya no alcanzan a brindar esa total explicación a lo que es la enfermedad de Alzheimer y el término de las demencias en general. También, doctor, nos preguntan, tenemos muchas preguntas, tenemos muchos agradecimientos también. Ha sido una charla muy buena, de alta calidad. Entonces, pues Gracias. yo sí quisiera aprovechar y digamos, sacarle la mayor información que nos pueda brindar con todas estas preguntas que tiene nuestro público. Entonces, si me permite, le voy a continuar haciendo algunas más. Una que me parece muy interesante, que también nos han preguntado constantemente, si existe una relación entre la inflamación celular y la degeneración del cerebro en el Alzheimer. Sí, es lo que les comentaba. Esta inflamación celular, hay una inflamación muy, muy fuerte, pero no hablemos de una inflamación como la que conocemos de un golpe y que se inflama, ¿no? La inflamación celular es la producción de algunas proteínas, de algunas moléculas que generan realmente una afección ante estos estímulos, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, son las interleucinas,
¿sí? Las citocinas, que son productos inflamatorios muy potentes que pueden dañar a la neurona. Esto sí es evidente, sí se da, y generalmente está involucrado el depósito de amiloide beta. Dentro de ello, por ejemplo, nosotros hemos encontrado una proteína que no se ha descrito en la enfermedad de Alzheimer. De hecho, somos los primeros a nivel mundial, que es una proteína de inflamación que solamente se encuentra en psoriasis y se encuentra en cáncer. Y nosotros hemos encontrado el cerebro, de hecho, esta proteína no se encuentra en el cerebro en condiciones normales. En Alzheimer nosotros la hemos encontrado abundantemente asociada a los depósitos de amiloide, tanto la forma extracelular, pero también hemos encontrado, ya ves que también en el cerebro hay una amiloidogénesis vascular, ¿no? Entonces, ahí en esos vasos donde hay también amiloide en los vasos, hemos encontrado también esta enzima. Y posiblemente, de hecho, esta proteína es una proteína de inflamación, ¿sí? Entonces, esta proteína nosotros la estamos ahorita buscando ya también en fluidos de personas con Alzheimer para ver si podemos detectarla tempranamente. Y esto podría ser a lo mejor una forma periférica que nosotros pudiéramos encontrar este depósito de amiloide beta. Pero sí, en realidad hay una gran inflamación en el cerebro que esto genera y hay liberación, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, que hay el doctor Josh Perry, que se encarga precisamente de estudiar este proceso inflamatorio y precisamente es el estrés oxidativo dentro del cerebro de las personas con Alzheimer. Y obviamente hay mucha liberación de especies reactivas de oxígeno que realmente dañan a las neuronas, ¿no? Ok, muy bien. Otras de las preguntas que nos están haciendo es acerca de la donación de cerebros. ¿Cuál sería como el procedimiento de manera muy general? Si también reciben donaciones por legado testamentario expreso del afectado, ¿nos podría comentar un poco? Sí, mira, aquí ahorita el nuevo protocolo que estamos gestionando en la donación de cerebros para la investigación es que hemos desarrollado el Biobanco Nacional de Demencias ahora ya la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Aquí la diferencia de lo que hacía yo antes, ¿sí? Era que hoy, para poder entender la enfermedad de Alzheimer, y que esto es una de las ideas eh, que he estado tratando de asimilar, es precisamente qué está ocurriendo en los órganos de pacientes o de personas que fallecen con la enfermedad de Alzheimer. Hemos estado más de 100, ya tenemos 114 años que es a partir de que se describió la enfermedad de Alzheimer y aún nos hace falta mucho saber de él. Recordemos que Alzheimer, de hecho por eso el nombre de Alzheimer, ¿no? A Luis Alzheimer, que él estudió o describió la primera persona, bueno, no la primera persona, sino hizo la primera descripción de una paciente que estaba completamente demente, que fue Auguste Deter, ¿sí? Y al analizar el cerebro encontró realmente estas lesiones en el cerebro, pero a pesar de 114 años que tenemos, aún nos hace falta mucho por entender este proceso, ¿no? Y dentro de lo que yo estoy viendo, que hemos analizado el cerebro, pero no hemos analizado los órganos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posiblemente se ha encontrado una relación muy estrecha entre Parkinson y también alteraciones de intestino. Ahorita en este momento, por ejemplo, hay otro de mis estudiantes que ha estado trabajando precisamente en condiciones normales, órganos de personas que fallecieron sin alteraciones neurodegenerativas. Y hemos encontrado la expresión de la proteína tau en varios órganos. ¿Qué significa? Se esperaba que solamente en el cerebro o en los axones periféricos se pudiera encontrar la proteína tau. Y lo hemos encontrado nosotros en células que podrían estarse afectando mucho más tempranamente que el mismo cerebro. Y eso es lo que estamos ahorita haciendo. Ahora, dentro de lo que, para contextualizar todo, por qué el hacer esta nueva donación es que ahora la donación, le solicitamos que se haga donación de cerebro, pero también de órganos. No es obligatorio.
¿no? Pero nosotros nos ayudaría mucho que ahora también pudiéramos analizar los órganos, porque de esa manera podríamos nosotros ver cómo se está modificando la proteína de ciertos epitelios. En estos epitelios, por ejemplo, estamos hablando del intestino, porque ya hay estudios también que inclusive se ha visto que se modifica la flora intestinal de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, posiblemente haya una modificación de la flora intestinal que modifica esa proteína tau, pero sabemos que tenemos una conexión directa del cerebro a través de axones en el intestino y que si se modifica esta proteína tau, que hay una también ruptura igual que la amiloide beta, se rompe y hay un pequeño fragmento que se ha visto que es de 92 a 95 aminoácidos, es este pequeño fragmento que puede ser trasladado a través de los axones en forma retrógrada o anterógrada, ¿sí? Esto quiere decir que suelto un pequeño fragmentito, lo llevo hacia el cerebro y como allá está completamente encajonado, puede empezar a distribuirse en las células, ¿sí? Ahora, por otro lado, también hay otro proceso que también es muy importante que estamos viendo, porque hemos encontrado en algunos pacientes también partículas virales en neuronas de personas con Alzheimer, ¿sí? Entonces, por eso te digo, ahora la donación lo que se hace es tratar de generar la donación de cerebro, de órganos, ¿sí? Y no necesitamos todo el órgano, sino solamente fragmentos, ¿sí? ¿Y esto cómo se conserva? La mitad, un hemisferio se mantiene a menos 80 grados centígrados y el otro hemisferio se mantiene en aldehídos. Y así lo mismo con los órganos, eso es lo que se está pretendiendo, ¿no? Fragmentos, mantenerlos en ambas condiciones. Y esto es para hacer análisis bioquímicos y para poder hacer análisis genéticos, que para eso se utiliza el tejido congelado y el tejido en aldehídos para hacer análisis y búsqueda de marcadores específicos para ellos, ¿no? Como lo que ya les mostraba en las imágenes previas de todo esto, ¿no? Que esas son las lesiones que nosotros vemos en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. El mecanismo para la donación es cuando una persona fallece o que está en proceso de agonía, lo que nos hacen, se contactan con nosotros al Biobanco Nacional de Demencias. Nosotros, al contactarse con nosotros, les mandamos una carta de intención de donación y esta carta de intención de donación la llenan con los generales y la van a firmar dos testigos, nombre y generales de dos testigos. Estos obviamente son de las personas más cercanas, ¿no? De los familiares más cercanos, que son los responsables de la donación. La intención también puede generarse a través de voluntades anticipadas. También se puede hacer este proceso, ¿no? Y esto lo que nos hacen es que nosotros les damos la carta de intención de donación. Esa carta de intención de donación no nos la devuelven en este momento a nosotros. Una vez que ellos lo tienen, o en este momento, si quieren entrar al proceso de donación, nos contactan, me escriben al correo electrónico que es jluna-tau67 comunidad.unam.mx, ¿no? De todos modos, te lo paso para que lo puedan tener ahí después. Creo que lo tengo, déjame ver. Sí, doctor. De todas formas, tenemos sus datos y los podemos proporcionar también. Y o me pueden llamar también me pueden mandar un WhatsApp y ya también tienes el teléfono, ¿no? Sí, claro Bueno, que sí. el chiste es que nosotros les mandamos la carta de intención, se quedan con ella y cuando fallece la persona con esta afección, entonces en ese momento nos vuelven a llamar, nosotros lo ponemos en contacto con la funeraria para que se pueda hacer el traslado del cuerpo, ¿sí? La funeraria va a donde está el cuerpo, ya sea en el hospital o en la casa. La condición que deben de tener es que ya tenga este certificado de defunción, ¿sí? Y debe de tener ya también la carta de intención de donación. Si no tiene ninguno de estos dos o le falta alguno, no se va a poder hacer la donación, ¿no? Bueno, el chiste es que una vez que se tiene, se contacta con la funeraria, va a la funeraria, lo traslada al hospital donde se hace la extracción del encéfalo y en el caso que también lo consientan, también se obtienen los órganos. Les digo, los órganos es solamente cuando los familiares también así lo consideren adecuado, si no lo permiten. Pero ya les expliqué por qué necesitamos también los órganos, ¿no? Para poder continuar con otros estudios. Bueno,
se mantienen y se obtienen. La extracción del encéfalo, del cerebro y de los órganos no dura más allá de 2 horas, ¿sí? Y entonces el cuerpo obviamente se mantiene lo más íntegro, no se lastima, no crean que va a estar mutilado, ¿no? Todo va a estar bajo, todo es cuidado y protegido para poder mantener la integridad del cuerpo. Se trabaja con todo el respeto, ¿sí? Y asimismo el tejido no se desperdicia, siempre se está trabajando con todo el debido respeto. La información que nosotros tenemos que la puede asociar a los familiares se mantiene también bajo resguardo del mismo banco, no se da a ninguna institución. Lo único que se puede dar, por ejemplo, a los investigadores que solicitan tejido también para hacer sus investigaciones, solo se les da la edad, el sexo y el fallecimiento y el estudio histopatológico. Eso es lo único que se les puede dar, pero jamás se les va a dar la relación de los familiares porque esto se mantiene bajo custodia dentro del banco. Bueno, una vez que se extrae el cerebro, ya la misma funeraria lo traslada hacia donde los familiares lo indiquen y bueno, donde ya los familiares van a llevar el acto fúnebre, ¿no? No hay ningún costo de traslado y posteriormente a que se obtiene el cerebro, más o menos como un mes, en complicación ahorita es por la cuarentena, ¿no? Bueno, por el proceso que tenemos de COVID, obviamente estamos tardando mucho más. Pero bueno, ahorita lo que se hace es que después de un mes aproximadamente, nosotros damos el diagnóstico y análisis histopatológico del caso que nos donaron, ¿no? Entonces, también no tiene ningún costo para los familiares. Y todo esto, pues obviamente por el gesto de lo que es la donación del cerebro para la investigación. ¿Y qué tan importante es hacer esto, no, doctor? Empezar con esta concientización, porque pues precisamente lleva un fin y va dirigido hacia algo que posteriormente va a tener un bien común, Sí, ¿no? y sobre todo fíjate por ejemplo, el Biobanco Nacional de Demencias ahorita ya pertenece a la Red Latinoamericana de Bancos de Cerebros, pues obviamente de América Latina y del Caribe. Y afortunadamente, fíjense, soy asesor científico también del Banco de Cerebros de República Dominicana, que también ayudé a formar ese Banco de Cerebros, ¿no? Y ahorita han solicitado apoyo, por ejemplo, Perú, Chile, Uruguay, para poder hacer también sus bancos de cerebros. Entonces también vamos a estar ayudándolos ahí a través de la red latinoamericana de bancos de cerebros. Dentro de esta red latinoamericana, obviamente está México, República Dominicana, Argentina, Brasil y Colombia, ¿sí? Somos los 5 países que ahorita tenemos bancos de cerebros y obviamente esto, ¿por qué nos ayuda? Porque finalmente si nosotros no tenemos un tejido de alguna característica específica, podemos hacer intercambio de tejido con otros países, ¿no? Exactamente. Pues, doctor, no me queda más que agradecerle enormemente su participación, su plática, su charla tan amena. La verdad es que creo que todos quedamos muy complacidos por todas las respuestas que nos logró brindar a través de las diferentes plataformas en las que hemos estado transmitiendo. Ha recibido muchísimos halagos, muchísimas felicitaciones. Entonces, pues no nos queda más que agradecerle nuevamente por haber participado un año más con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden que todo lo que hacemos es para las personas con Alzheimer. Piensen también todos los que nos están escuchando que las asociaciones son muy importantes y que debemos apoyarlos, no nada más decir apoyo. Tenemos que apoyarlos también con recursos, con poquito que sea. Las asociaciones siempre lo van a agradecer porque obviamente esa es una de las partes muy importantes porque ellos dan todo su trabajo, todo su conocimiento para precisamente darles una mejor calidad a los pacientes y por otro lado, también les dan un respiro a los familiares, al cuidador primario, porque esto también es muy importante. Inclusive en algunas ocasiones el cuidador primario fallece mucho más pronto que inclusive un paciente con la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Entonces apoyemos a las asociaciones, no nada más Asociación de la Ciudad de México. Hay 22 asociaciones a lo largo de todo el país y que están contempladas dentro de la Federación Mexicana de Alzheimer. ¿Sí? Entonces tenemos que apoyarlos, tenemos que seguir
y aquellas personas que puedan y que tengan la capacidad económica de poder generar un apoyo más fuerte a estas asociaciones, creo que es uno de los gestos más importantes que pueden hacer sobre esto. Y la donación de cerebros, recuerden, no podemos hacer estudios e investigaciones como lo que queremos entender a la enfermedad de Alzheimer si no hay el mismo cerebro de Alzheimer. Lo podemos hacer en modelos animales, pero el proceso molecular da malas interpretaciones y el proceso molecular no se procesa igual que en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Por eso es tan importante la donación de cerebros. Muchísimas gracias. Doctor, le iba a pedir un mensaje, un último mensaje, pero creo que nos ha dado uno excelente. Entonces, pues le agradecemos mucho. Agradezco también a todas las personas que se han quedado conectadas con nosotros a través de las diferentes plataformas. Y pues no me queda también más que invitarlos a que sigan con nosotros el día de mañana, que sigan la página de cerca en donde se ha estado transmitiendo también todas estas charlas y donde van a estar pues habilitadas conforme vayan avanzando los días. La página es www.alzheimeraprendeYactúa.org. Ahí pueden consultar toda nuestra programación del evento, ya que vamos a tener pues a muchos más especialistas, talleres y conferencias para todos ustedes. Pues nos veríamos el día de mañana a las 11 de la mañana, es nuestra primer conferencia. Va a tratar, perdón, acerca de las múltiples pérdidas en el cuidador primario del paciente con Alzheimer. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctor Luna, y que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.